Salus Play y prescripcionenfermera.com. Equipos de protección individual. Equipos de protección individual. EPI. Un EPI es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo. También es cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Los EPI deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o limitarse suficientemente a través de otras medidas. Los EPI son dispositivos o medios que vaya a llevar o de los que vaya a disponer una persona con el objetivo de que la protejan contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad. Están destinados tanto al uso profesional como al uso privado, deportes, actividades de ocio, uso doméstico, etc. No se consideran equipos de protección individual. Los EPI sujetos a cualquier otra directiva con los mismos objetivos de puesta en el mercado, de libre circulación y de seguridad que la Directiva 89/686/CE. Los EPI concebidos y fabricados para las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Orden Público. Los EPI de autodefensa contra agresiones. Los EPI destinados a la protección o el salvamento de personas embarcadas a bordo de buques o aeronaves que no se lleven de manera permanente. Los cascos y viseras destinados a los usuarios de vehículos de motor de 2 o 3 ruedas. Legislación europea. La Directiva 89/391/CE no solo define los principios generales en materia de salud y seguridad, sino que también establece para el empresario la obligación de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en su entorno laboral. La Directiva 89/656/CE establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de EPIs. La Directiva 89/686/CE sobre equipos de protección individual fija las condiciones de puesta en el mercado y libre circulación, así como los requisitos básicos de seguridad que deben cumplir los EPIs para preservar la salud y la seguridad de los usuarios. Legislación española. El Real Decreto 1407/1992 define los requisitos básicos de seguridad que deben cumplir los EPIs y transpone la Directiva 89/686/CE. El Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual transpone la Directiva 89/656/CE. Clasificación de los equipos de protección individual. Categoría 1. Debido a su diseño sencillo, se utiliza frente a riesgos mínimos. Deben llevar el marcado CE. Ejemplo: EPIs contra acciones mecánicas de efectos superficiales en la piel como agentes atmosféricos no extremos. Gorros y ropas de temporada, y contra la radiación solar como las gafas de sol. Categoría 2. Los no incluidos en las categorías 1 y 3. Deben llevar el marcado CE. Ejemplo: todos los protectores auditivos, los cascos y los protectores oculares y sus filtros, salvo excepciones, radiaciones ionizantes, riesgo eléctrico para altas temperaturas, etc. Categoría 3. Modelos de diseño complejo, destinados a proteger de peligro mortal o grave, que puedan provocar daños irreversibles a la salud. Deben llevar el marcado CE, acompañado del número del organismo notificado correspondiente. Ejemplo: equipos de protección respiratoria, EPIs contra caídas de altura, contra riesgos eléctricos, alta tensión. Equipos de intervención en ambientes cálidos, 100 grados o fríos, menos 50 grados.
Existen productos sanitarios con dispositivos de seguridad para proteger al usuario, pero que no por ello son EPI, como las agujas con dispositivo de seguridad o las mascarillas quirúrgicas con pantalla para proteger los ojos de las salpicaduras, ya que su indicación principal continúa siendo sanitaria, por mucho que se les dote de una protección añadida al usuario. Del mismo modo, los guantes de nitrilo se usan como EPI frente al riesgo químico, pero son productos sanitarios usados en la atención al paciente, por lo que actúan como EPI, pero no lo son. Sin embargo, el guante de látex que usa el personal de limpieza para protegerse frente al riesgo biológico de los residuos sí es un EPI. Los EPIs de uso más usual en el hospital son los guantes y los respiradores de partículas, así como delantales, collarines, gafas y guantes de plomo para protección radiológica. Como norma general, el fin principal de un producto es el de producto sanitario si está previsto su uso en un contexto sanitario con el fin de proteger la salud y seguridad del paciente, sin tener en cuenta si el producto además está pensado para proteger simultáneamente al usuario. Sin embargo, cuando un producto está destinado principalmente a proteger al usuario, tanto si se utiliza en un entorno sanitario o no, corresponde a la Directiva 89/686/CE de equipos de protección individual. Guantes de protección. Normativa. Las normas armonizadas recogen los estándares de calidad en el marco de la Unión Europea para los guantes sanitarios y los guantes de protección, EPIs. Norma UNE EN 420. Exigencias generales para guantes. Norma UNE EN 455. Guantes médicos como productos sanitarios. Norma UNE EN 374. Guantes protectores para productos químicos y microorganismos. Norma UNE EN 388. Guantes protectores para riesgos mecánicos. Norma UNE EN 421. Guantes protectores contra radiaciones ionizantes y contaminación radioactiva. Norma UNE EN 511. Riesgos por frío. Norma UNE EN 407. Riesgos por calor y o fuego. Indicaciones del uso de guantes de látex. Procedimientos en los que se manipulan fluidos biológicos. Procedimientos que requieren la manipulación de productos químicos y desinfectantes. Guantes de látex de doble grueso. Reconstitución de citostáticos. Recogida de vertidos accidentales de citostáticos u otros productos químicos. Procedimientos que requieran la manipulación de productos químicos peligrosos por contacto. Indicaciones del uso de guantes de nitrilo. Personas con hipersensibilidad a las proteínas del látex. Procedimientos que requieran la manipulación de fluidos biológicos. Procedimientos que requieran la manipulación de productos químicos peligrosos por contacto. Indicaciones del uso de guantes de vinilo. Tareas de corta duración. Cuidados directos con riesgo mínimo de exposición a fluidos biológicos. Exploraciones físicas, preparación de alimentos, higiene de pacientes, etc. Indicaciones del uso de guantes de neopreno. Personas con hipersensibilidad a las proteínas del látex. Procedimientos en los que se manipulan fluidos biológicos y requieren técnicas estériles, adaptabilidad y sensibilidad. Procedimientos que requieran la manipulación de productos químicos peligrosos por contacto. Otros tipos de guantes. Guantes anticorte de fibra aramida o de Kevlar. Procedimientos que requieren la manipulación de material punzante y cortante. Guante criogénico.
manipulación de criogénicos y trabajos con fluidos o material de baja temperatura. Guante antitérmico. Contacto con superficies o material a temperatura elevada. Guante de látex con plomo. Procedimientos con radiaciones ionizantes. Mascarillas como EPIs. En el mundo de las mascarillas se consideran EPIs los respiradores de partículas. Los respiradores de partículas o mascarillas de protección protegen al usuario frente a la inhalación de contaminantes ambientales, agentes biológicos. Estas mascarillas de protección están diseñadas para actuar de fuera hacia adentro, inhalación. Los respiradores de partículas son EPIs de categoría 3, regulados por el Real Decreto 1407/1992. En la denominación de los respiradores de partículas, la letra P hace referencia a que son filtros de partículas, existiendo otras letras para definir otros tipos de filtros. Y las letras FF hacen referencia a que son respiradores de partículas autofiltrables. Son capaces de filtrar por toda la totalidad de la mascarilla, siendo desechables. El número indica el nivel de protección, de modo que existen tres tipos de respiradores de partículas: FFP1 o P1. Filtran el 78 al 80% de las partículas aerosolizadas. Protegen en ambientes contaminados con hasta 4 veces el valor límite umbral de partículas. Las siglas TLV representan la concentración de una sustancia en suspensión en el aire por debajo de la cual se cree que casi todos los trabajadores pueden exponerse repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos para la salud. Características: capacidad de filtrado mayor al 78% y de fuga hacia el interior mayor del 22%. Estas mascarillas se utilizan en el manejo de cauchos y plásticos, fabricación de pinturas, construcción y laboratorios, agricultura y minería, polvos de industria alimenticia. FFP2 o P2. Filtran el 92 al 94% de las partículas aerosolizadas. Protegen en ambientes contaminados con hasta 10 veces el TLV. Características: capacidad de filtrado mayor al 94% y de fuga hacia el interior superior al 8%. Existen con válvula de exhalación, cuando es necesario medidas de aislamiento para evitar la transmisión por aire. Pacientes con tuberculosis bacilífera, varicela, sarampión, gripe aviar, etc. También se presentan este tipo de mascarillas sin válvula de exhalación utilizándose en área quirúrgica, para la protección del trabajador en contacto con pacientes con tuberculosis bacilífera e intervenciones con láser. FFP3 o P3. Filtran el 98 al 99,95% de las partículas aerosolizadas. Corresponde al P100 americano. Protegen en ambientes contaminados con hasta 50 veces el TLV. Características: capacidad de filtrado superior al 98% y de fuga hacia el interior mayor al 2%. Aquellas que no tienen válvula de exhalación se utilizan para contacto con pacientes con tuberculosis multiresistente, realización de necropsias, manipulación de Mycobacterium tuberculosis en laboratorios de microbiología, en la recogida y limpieza de vertidos citostáticos. Las mascarillas que sí tienen válvula de exhalación protegida se utilizan fundamentalmente para áreas quirúrgicas de riesgo. Otros EPIs de uso sanitario. Protección radiológica. Guantes, collarines y mandiles de protección radiológica. Protección ocular y facial.
se han de utilizar para evitar riesgo de salpicadura con fluidos biológicos o aerosoles contaminados sobre los ojos o la cara. Si el equipo ha de proteger solo los ojos, se deben utilizar gafas de protección. Si además hemos de proteger parte o toda la cara, tenemos pantallas faciales. La normativa a aplicar es la EN 166.